Asterisco asterisco título del vídeo de YouTube asterisco asterisco, Kerem irreconocible. Ande en shock, el drama turco que no vimos venir. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, apasionados de las series turcas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más, lista para sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones televisivas de Turquía. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a explorar esos momentos impactantes, esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, esos cambios de personaje que hacen que nos preguntemos, ¿pero qué está pasando aquí? Sí, vamos a hablar de transformaciones, de personajes que nos sorprendieron por completo y de cómo las series turcas saben jugar con nuestras emociones de una manera magistral. Si eres de los que disfrutan de un buen drama, de las historias que te mantienen al borde del asiento, entonces este es tu vídeo. Antes de que comencemos, quiero recordarles que su apoyo es muy importante para mí. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle al botón de me gusta, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y, por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. Comencemos con una serie que, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo recordada por ese cambio radical en uno de sus personajes principales, asterisco Medcezir asterisco. Esta serie, que podríamos encuadrar dentro del género del drama juvenil con toques de romance, nos presentó a Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy. Al principio, Yaman es un chico de barrio con un pasado complicado y una actitud rebelde, pero con un gran corazón. Es un chico que lucha por sobrevivir en un ambiente hostil, mostrando cierta aspereza y desconfianza hacia el mundo. Lo que hace que su transformación sea tan impactante es cómo, a medida que avanza la serie, se va adaptando a su nuevo entorno, en una sociedad de clase alta. Se rodea de lujos, pero también aprende a lidiar con las complejidades de las relaciones interpersonales. Vemos cómo su actitud va evolucionando, dejando de lado su lado más rudo para convertirse en un joven más seguro de sí mismo, educado e incluso sofisticado. Esta evolución, si bien es positiva, también genera cierta nostalgia por el Yaman del principio, aquel chico de barrio que luchaba por lo que creía. La serie nos muestra cómo el entorno puede moldear a una persona, para bien o para mal, y cómo a veces, para encajar, debemos dejar atrás una parte de nosotros mismos. La actuación de Atay Ulusoy es realmente notable, ya que nos permite ver esa evolución de manera creíble, y nos hace sentir la nostalgia por ese Yaman original. Ahora saltemos a una serie más reciente que también nos regaló un personaje con una evolución que nos dejó pensando, y esa es asterisco Sencalcap asterisco, o asterisco Llamas a mi puerta asterisco en español. Esta comedia romántica nos presenta a Eda YLDZ, interpretada por la carismática Hande Erçel, y a Serkan Bolat, encarnado por el guapísimo Kerem Bürsin. Si bien esta serie es principalmente conocida por su romance dulce y divertido, no podemos obviar el cambio que experimenta Serkan Bolat. Al inicio es un hombre frío obsesionado con el trabajo, incapaz de demostrar sus sentimientos y bastante distante de los demás. Es un perfeccionista cuadriculado que vive según una estricta agenda. Su encuentro con Eda, una chica espontánea y alegre, pone su mundo patas arriba. Lo que nos sorprende es cómo a lo largo de la serie, Serkan se va abriendo a las emociones, aprendiendo a amar y a ser más vulnerable. De hecho, en la segunda temporada, hay un punto en el que Serkan pierde la memoria y vuelve a ser el tipo distante y obsesionado, lo que hace que el público se dé cuenta aún más del cambio tan grande que había experimentado a lo largo de la primera temporada. Esta regresión también nos permite comparar cómo era el personaje y cómo ha evolucionado. Es un ejemplo de cómo el amor puede transformar incluso al corazón más frío, y Kerem Bürsin hizo un trabajo excelente al mostrar esta evolución en pantalla, haciéndonos creer en la autenticidad de sus emociones. La conexión con Hande Erçel también fue fundamental para lograr la química que necesitaba la serie. Y claro, esta transformación es fundamental para entender el título de nuestro vídeo. Porque el Kerem irreconocible es precisamente ese Serkan Bolat que se dejó llevar por el amor. Sigamos ahora con una serie que, si bien no es tan actual, nos dejó a todos impactados con el cambio de uno de sus personajes principales, asterisco Ezel asterisco. Esta serie, que combina el drama, el misterio y la venganza, nos presenta a Ömer Ukar, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu. Al comienzo Ömer es un joven sencillo, un mecánico honesto enamorado de su mejor amiga. Sin embargo, su vida da un giro dramático cuando es traicionado por sus amigos más cercanos, es encarcelado injustamente y dado por muerto.
Es entonces cuando resurge con una nueva identidad, Ezel Bayraktar. Esta transformación es radical, el personaje cambia su aspecto físico, su actitud, su forma de hablar y de moverse. Se convierte en un hombre astuto, calculador y sediento de venganza. Ya no es el chico bondadoso del principio, sino un personaje atormentado por el dolor y la rabia. La transformación de Omer a Ezel es uno de los elementos más atractivos de la serie, ya que nos muestra cómo una experiencia traumática puede cambiar por completo la personalidad de una persona. Kenan Imirzaloglu realizó un trabajo magnífico al interpretar a ambos personajes, mostrando la dualidad entre el joven inocente y el vengador implacable. Esta serie sin duda es un ejemplo de cómo un cambio de personaje puede mantener a la audiencia enganchada desde el principio hasta el final. La serie incluso es un ejemplo de los buenos guiones de las series turcas, ya que la transición de Omer a Ezel está llena de matices y es muy bien argumentada. Cambiemos de registro y hablemos ahora de una serie que, aunque más corta, también nos sorprendió con un cambio en uno de sus personajes, *Kukur*. Esta serie de acción y drama, que se centra en la vida de una familia mafiosa, nos presenta a Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut Inemli. Yamak, al inicio, es un joven que reniega de su familia, que ha dejado atrás el barrio en el que creció y que vive una vida alejada de la delincuencia. Sin embargo, las circunstancias lo obligan a regresar a Kukur y asumir su papel dentro de la familia Koval. Lo que resulta interesante es cómo, a medida que avanza la serie, Yamak se va convirtiendo en un líder implacable, un hombre capaz de hacer cualquier cosa para proteger a su familia y a su barrio. Al principio, Yamak era reacio a la violencia, prefería resolver los problemas de forma pacífica. Pero a medida que la trama avanza vemos cómo se endurece, cómo aprende a usar la fuerza y cómo incluso se convierte en un experto en tácticas de combate. Esta transformación es impactante, ya que nos muestra cómo las circunstancias pueden cambiar nuestra forma de ser, cómo el instinto de supervivencia puede llevarnos a hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado. Aras Bulut Inemli logra, con su interpretación, que creamos en cada una de las etapas de la vida del personaje, desde el chico rebelde al líder implacable. *Kukur* es un ejemplo de cómo una serie puede explorar la transformación de un personaje desde una perspectiva más oscura y violenta. Y ahora una serie que quizás no es tan conocida internacionalmente pero que si la ven, verán el gran trabajo que se hizo con sus personajes, y es *Yerde* o * en el interior *. También protagonizada por Atay Ulusoy y Aras Bulut Inemli, pero esta vez no juntos. Esta serie, que trata sobre la historia de dos hermanos separados al nacer y que crecen en bandos opuestos de la ley, nos presenta a Sarp Yılmaz, un policía infiltrado en la mafia, y a Mert Karada, un mafioso. Lo que hace interesante esta serie es cómo ambos personajes tienen que lidiar con sus propias contradicciones y cambios internos. Sarp al principio es un policía leal a su trabajo, pero a medida que se adentra en el mundo del crimen, empieza a dudar de su propia moralidad. Su infiltración hace que vea que no todo es blanco y negro, que incluso el mundo del AMPA tiene sus propias reglas y códigos de honor. Por otro lado, Mert, aunque ha crecido en la mafia, muestra a veces una vena sensible y bondadosa, que nos hace preguntarnos si realmente está hecho para el crimen. Es un personaje complejo que debe luchar con su lealtad a su familia adoptiva y a sus propios sentimientos. En esta serie vemos cómo los personajes deben adaptarse a las situaciones a las que se enfrentan, luchando por mantener su identidad mientras viven en mundos que no les pertenecen. Tanto Atay Ulusoy como Aras Bulut Inemli demuestran la gran calidad de su actuación, logrando que empaticemos con ambos personajes a pesar de sus errores. Y lo más importante, logran que notemos la evolución en cada uno de ellos, especialmente en los momentos en los que se debaten en dilemas morales. El giro final en la trama, además, hace que esta evolución sea más notoria. Por último, quiero hablarles de una serie que, aunque es más una telenovela, nos sorprendió con el cambio radical de una de sus antagonistas, *Karasevda* o *Amor Eterno*. Esta serie, que narra la historia de un amor imposible entre Kemal y Nihan, nos presenta a la malvada Emir Kozkolu, interpretado por el grandioso Kaan Urgankolu. Al inicio de la serie, Emir es un hombre rico, arrogante, obsesionado con Nihan y capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Es un personaje detestable al que no le importa dañar a los demás con tal de lograr sus objetivos. Sin embargo, a medida que avanza la trama, vemos cómo Emir empieza a mostrar una faceta más humana, más vulnerable. Descubrimos que detrás de su máscara de hombre despiadado, hay un ser humano que ha sufrido, que busca el amor y la aceptación.
Es en ese momento cuando su comportamiento empieza a transformarse, dejando de ser tan calculador como al inicio de la serie. Si bien sigue siendo un villano, su transformación hace que se gane la simpatía del público e incluso lleguemos a comprender, en cierta forma, sus motivaciones. Kaan Nurgankolu realizó un trabajo excelente al mostrar este cambio en el personaje, logrando que la audiencia pase de odiarlo a sentir cierta empatía por él. Este personaje es un gran ejemplo de cómo los antagonistas, también, pueden tener una evolución interesante a lo largo de una serie. La calidad actoral del actor, además, hace que esta transformación sea aún más creíble. Y bueno, mis queridos seriefilos, llegamos al final de este viaje por las transformaciones más impactantes de las series turcas. Hoy hemos explorado cómo las series turcas son maestras a la hora de sorprendernos con giros inesperados en sus personajes, y cómo los actores logran hacernos sentir todas las emociones que estos cambios conllevan. Desde el rebelde que se adapta a un mundo de lujos hasta el villano que descubre su lado humano, hemos visto que en el mundo de las series turcas todo es posible. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis, y que les haya dado ganas de ver estas series. Quiero agradecerles de corazón por dedicar este tiempo a nuestro canal. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que me encantaría que me dejen en la caja de comentarios qué les pareció este vídeo y cuáles de estos personajes les impactaron más. No se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con otros fanáticos de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo análisis de series turcas. Hasta pronto.